Bueno, continuamos entonces con nuestra serie de estudios en el libro de Marcos. Me gustaría que me acompañen, hermanos. Capítulo 11, pasaje que nos toca en esta noche. Capítulo 11, versículo 20 al 26. Vamos a leer. Dice así el texto. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oramos. Padre, llegamos ante este tiempo, en esta reunión tan especial, con el propósito de escuchar tu voz. No a una persona, sino que queremos escuchar, Señor, lo que tú quieres transmitir y enseñar, Señor, a cada uno de nosotros en esta noche. Te pedimos, Señor, encarecidamente, que puedas hablarnos a cada uno, Señor, conforme a la necesidad que traigamos en esta reunión, Señor, esta noche. Pedimos esto, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, venimos de una manera interesante, ¿no, hermanos? Estudiando acerca de cómo el Señor realiza diferentes exhortaciones, enseñanzas, por medio de ciertos eventos que van sucediendo. Comienza el capítulo 11, ¿no? Que acá acabamos de leer hace unos instantes. Y lo interesante del capítulo 11 es que se centra en el templo. Y obviamente se centra en el templo porque el propósito de Cristo en el capítulo 11 es poder derribar, ¿no? De alguna manera, la religión que estaban teniendo en Israel por causa de que ellos no producían fruto. Ahora comienza con una entrada triunfal en los primeros versículos, y en los versículos 12 al 14, como había predicado el hermano César, encontramos que el Señor Jesús maldice a la higuera, y de esta manera lo que está haciendo con una representación simbólica, ¿no? Con esta acción simbólica en este evento, es declarar de alguna manera un juicio para con Israel. ¿Por qué razón? ¿Y por qué razón lo hace? Porque Israel no había sido capaz, ¿no?, de producir fruto alguno. Ahora continúa, ¿sí? Y continuamos con esto, porque él continúa, ¿no?, tratando de demoler por completo la religión, esta carente de frutos y de fe, con el propósito de poder reemplazarla con su persona y una relación personal con él. Ahora, esto es justamente aquello que Adán y Eva habían perdido en el huerto del Edén, por causa de su pecado y desobediencia. Ahora hay ciertos eventos y ciertas escenas en el capítulo 11 que habíamos mencionado. Primero habíamos mencionado la entrada triunfal de Jesús, cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Después Jesús maldice a la higuera porque no produce fruto, ¿sí? Está realizando una comparación con Israel y una religión carente de frutos. Y en esta ocasión lo que hace es realizar un juicio contra Israel, lo que habíamos mencionado. Ahora, después de esto, continúa en el templo, y fíjense que constantemente él va de la entrada del templo, maldice la higuera, vuelve al templo, vuelve a donde estaba la higuera y finaliza el capítulo 11 en el templo, y claramente es por eso, porque constantemente estaba centrándose en el templo. El capítulo 11 se centra de esta manera. Ahora, ¿por qué razón lo hace? Porque lo que está haciendo es reafirmar con qué autoridad realizaba todas estas obras. Ahora, retoma Marcos, ¿sí? Hace como una especie de bache en el medio,
entre los versículos 12 y 14, y continúa en los versículos 20 en adelante, haciendo obviamente una conexión con lo que había sucedido anteriormente, con la situación de la higuera, con el encuentro que tuvieron con la higuera estéril. Ahora, en este caso, lo que hace es continuar este relato de los versículos 12 al 14, con el cumplimiento de la maldición de la higuera. Fíjense que claramente dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro dice que había tomado nota, recordó esto, y acordándose le dijo, maestro, mira, con sorpresa, ¿no? La higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, la idea principal de este pasaje, obviamente, no está colocada sobre la higuera como el texto lo dice, sino que el punto principal del texto se encuentra en el versículo 22. Porque Cristo, de una manera inentendible, le dice a Pedro y a sus discípulos, respondiendo Jesús, ante una pregunta que nadie les había hecho, y le habían hecho, les dijo, tened fe en Dios. Ahora, lo interesante de esto es que detrás de la escena de la higuera seca, Jesús enseña la diferencia entre la religión y el cristianismo, que él mismo había o iba a instaurar, mostrando que la fe es aquella que marca la diferencia entre ambas. Ahora nos hacemos dos preguntas ante esto. ¿Por qué la religión no puede producir frutos? Y claramente es por la ausencia de la fe en Dios que hay detrás de sus obras. Ahora, y nos preguntamos de la misma manera, ¿por qué el cristianismo sí puede producir frutos? Y claramente es por la presencia de la fe en Dios, de una fe verdadera detrás de las obras que el cristiano realiza. Ahora, la idea principal en donde gira todo esto es el juicio de Dios contra Jerusalén y el templo, porque Israel no había sido capaz de dar fruto. Ahora, en esta ocasión, y lo interesante de todo esto, es que la higuera, fíjense el versículo 20, ¿no? Cuando dice, pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado por completo. Ahora, la higuera que se seca, como dice el texto, desde las raíces, indica una destrucción absoluta y total. Es decir, que está muerta. No es que es un árbol o una planta que esté enferma y que puede llegar a sanar, sino que está por completa destruida y muerta. No hay salvación para esta. Ahora, aquella mañana entonces, al volver a la ciudad, los discípulos observaron esto, que la higuera se había secado por completo. Claramente Pedro fue el primero que recordó esto, y es por eso que dice, y también recordamos el pasaje paralelo, ¿no?, que se encuentra en Mateo, que en esta ocasión, con signos de exclamación, dice, Rabí, mira. Y ahí donde todos ponen su asombro ante esto, en el versículo 21 le dice, maestro, mira, la higuera que vos maldijiste anteriormente se ha secado. ¿Por qué se sorprenden? Porque claramente había sido en tan poco tiempo, había tardado tan poco tiempo, quizás probablemente antes de las 24 horas, las palabras de Jesús habían hecho que esta higuera, ¿sí?, tenga una destrucción completa y total, que no tenga salvación en sí misma. Ahora, detrás de esta higuera seca, Jesús realiza una enseñanza importantísima sobre la religión y el cristianismo. Y el centro de este pasaje se encuentra, como habíamos mencionado, en el versículo 22. Dice Jesús, tened fe en Dios. Eso claramente marca la diferencia. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué menciona Jesús que tengan fe en Dios? Y la oración que continúa en los versículos 23 al 26, como que es el sustento del cristianismo, ¿no? Como que son el fruto principal de la verdadera fe detrás del cristianismo. Y claramente es porque la oración con una fe dirigida hacia Dios, esta misma, es aquello que es el sustento de lo que nosotros creemos. Es aquello que nos diferencia por completo de cualquier religión. Sin oración, queridos hermanos, estamos viviendo una religión sin sentido y vana en sí misma. Porque claramente la oración con la cual nosotros derramamos nuestra alma delante del Señor diariamente y proviene obviamente de una fe que cree en un Dios
que todo lo puede y todo lo hace. Ahora, por eso claramente dice el Señor acá, Jesús diciendo, tened fe en Dios. Y claramente lo que está hablando acá, con este verbo, no solamente está dando un mandato de tener fe en Dios, sino que también está realizando y mostrando claramente esta fe a la cual Él llama a nosotros a tener. Es una fe permanente, es una fe constante, es una fe que permanece. Ahora, y la razón de lo que Cristo está enseñando acá es simple. Cualquier religión, como incluso acá lo que estamos estudiando acerca de lo que hacía Israel, cualquier religión busca llegar a Dios por medio de sus propios méritos humanos. Estos esfuerzos obviamente terminan siendo inútiles, vanos, huecos, ya que el hombre no puede llegar a Dios por medio de esfuerzos humanos, porque claramente hay incapacidad detrás de él. Por lo tanto, el Señor diciendo tener fe en Dios, está queriendo decirnos, y el significado de esta simple frase es que la fe en Dios es el antídoto a una religión carente de frutos, porque sin fe, queridos hermanos, como dice Hebreos capítulo 11, es imposible agradar a Dios. Pero esta fe en Dios que menciona acá Jesús, no es una fe común y corriente, ¿no? De solamente creer en algo que sucedió, sino que se trata de una confianza absoluta en un Dios que todo lo puede y todo lo salva. Aparentemente Israel, como venimos entendiendo, vivió una religión, en medio de una religión sin una fe verdadera en Dios. Y de la misma manera, queridos hermanos, nosotros podemos estar viviendo una religión. ¿En qué sentido? En hacer las cosas por hacer, sin una fe detrás de las acciones que nosotros realizamos. Ahora, ante esto que nos estamos preguntando y estudiando acerca de lo que dice el Señor, tened fe en Dios, un escritor, William Hendrickson, en su comentario, dice, ¿qué es la fe? Y él dice, la fe es la ventana del alma a través de la cual entra a raudales el amor de Dios, la mano abierta mediante la cual el hombre alcanza a Dios, el dador, el acoplamiento que une el tren del hombre con la locomotora de Dios, el tronco del árbol de la salvación, cuya raíz es la gracia y el fruto, las buenas obras. Ahora también ante esto, él dice que la fe fue el medio de la justificación de Abraham, el imán que alejó a Moisés de los placeres de Egipto para que uniera su destino al del pueblo del pueblo de Dios, dolorosamente afligido. La fuerza que derrumbó los muros de Jericó, el secreto que capacitó a Ruth para hacer su conmovedora confesión, el arma que mató a Goliat y destruyó a los huestes de Sennacherib, el factor decisivo en el conflicto del Monte Carmelo, el escudo que protegió a Job en medio de las pruebas, la mordaza que cerró las bocas de los leones de Daniel, y la medicina que sanó al siervo del centurión y a muchos otros. Ante esto, nosotros podemos afirmar, ¿no?, que el fruto más grande de la fe en Dios, esta fe que salva al pecador del fondo del lodo, es la oración a Dios. Es la dependencia absoluta y la humillación nuestra ante un Dios soberano, dadivoso, que todo lo puede, pero que Él es quien controla absolutamente todas nuestras peticiones, dependiendo claramente si oramos conforme a su voluntad. Podríamos afirmar entonces que un cristiano que no está orando de esta manera debería examinarse a sí mismo si realmente está en el camino angosto, si realmente está y si realmente ha nacido de nuevo. Ahora, una oración con fe en Dios, ¿es el resultado o es el fruto de aquello que Jesús estaba instaurando, ¿no?, y demoliendo esta religión, una fe verdadera? Y ante esto quiero que vayamos a los versículos 23 al 26, porque quiero que veamos dos puntos y dos aspectos importantes. Primero, vamos a hablar en los versículos 23 y 24 acerca de la confianza, ¿no?, confiando en el Dios Todopoderoso detrás de la oración.
Y en los versículos 25 y 26 vamos a estar leyendo estos versículos, hablando de perdonando a otros como resultado del perdón de Dios. Ahora fíjense lo que dice el versículo 23 y 24, hermanos. Dice, porque de cierto os digo, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Ahora, este monte, cuando dice el Señor acá, este monte y este mar, claramente está haciendo una referencia al monte de los olivos y al mar muerto. Y para que este monte, el monte de los olivos, se levante de manera literal y se arroje al mar, significaría alrededor de una caída de unos 1200 metros. Ahora es algo básicamente imposible. De esta manera resultaría algo totalmente de manera ingenua, ¿no? Pensar que por medio de mi oración algo de esta magnitud llegue y pueda llegar a suceder, mediante una oración de fe. Ahora, por tanto, a la luz de este contexto y de lo que estamos tratando de entender, lo que está tratando de enseñarnos el Señor y el significado detrás de esto es que ninguna labor en armonía y ninguna acción en armonía con la voluntad de Dios será imposible para quienes creen y no dudan. Detrás de este versículo encontramos claramente un principio para la oración. Cuando oramos por un motivo, cualquier sea, si se encuentra alineado conforme a la voluntad del Padre, y creemos sin dudar que este va a acontecer, por más imposible que sea, va a suceder. No porque nosotros lo deseemos, o porque nosotros seamos mejores personas o cristianos que otros, sino porque Dios lo dispuso de esta manera, porque fue la voluntad de Dios. Ahora, estas palabras de Cristo contienen un valor y un significado tan profundo, que solamente es cuestión de examinarnos para saber si realmente nuestras oraciones son hechas conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y luego también preguntarnos si estas oraciones que nosotros realizamos día a día son hechas con fe, creyendo. Ahora el versículo 23 dice, por tanto os digo, que todo lo que ustedes pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora es interesante porque tanto el versículo 23 y el 24 tienen el mismo significado. Podremos pensar que hay alguna diferencia entre estos, pero en realidad el significado es el mismo. ¿En qué difieren? Fíjense que la única diferencia que hay es en el verbo, porque uno habla de creer en que vamos a recibir algo de manera hipotética en el futuro, versículo 23, pero en cambio el 24 habla como si ya hubiese pasado. Tener fe como si ya es concreto lo que nosotros estamos pidiendo, lo creemos, que ya lo tenemos, y orar con esa fe. Ahora, es importante, ¿no? Pensar de esta manera porque nos está enseñando algo sumamente importante. ¿Y qué es? Acerca de nuestra fe. Tener una fe de esta magnitud también nos confronta a nosotros mismos, pensando en que si realmente nosotros estamos orando de esta manera, estamos teniendo esta fe en Dios, una fe no solamente de creer, sino una fe de confianza absoluta, una fe ciega, como pararnos arriba desde una montaña y arrojarnos ante el vacío, confiando de manera absoluta y plena de que el Señor está poniendo su mano abajo nuestro y nos está cuidando. Y ante todo esto que venimos preguntándonos y examinándonos, nos preguntamos y seguimos examinándonos, ¿no? De acuerdo a lo que Jesús nos enseñó y a los términos que Jesús nos guió y cómo deberíamos orar, debemos recordar que si nosotros no nos encontramos en oración día tras día ante nuestro Padre Celestial, ¿cómo podemos suponer que realmente hemos nacido de nuevo? Porque claro, la oración es un fruto fundamental para saber si nosotros hemos nacido de nuevo o no. Y ante esto también nos cuestionamos a nosotros mismos si estamos orando con esta fe. No una fe vana, que ora por costumbre o por ritualismo,
sino una oración con fe que realmente cree en el Dios dadivoso detrás de la oración. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración en nuestra vida diaria? ¿Cuáles son los motivos y razones que nos llevan a orar? ¿Es acaso que nosotros oramos por pedir o oramos y nos acercamos al trono de la gracia con el propósito de agradecer y de adorar? ¿Cuántas veces, y ante esto yo también me cuestiono, ¿no? ¿Cuántas veces oro y oramos por necesidad solamente? ¿Cuántas veces nos acordamos solamente cuando necesitamos algo? Y es cuando oramos. Y nos olvidamos de que la oración, ¿no? El centro de la oración no es solamente pedir, sino adorar y agradecer. Ahora, la oración es efectiva y agradable a Dios solamente cuando brota de un corazón que agrada a Dios. Podemos estar parados, arrodillados, acostados, caminando, viajando. Y no importa la actitud física, importa la actitud del corazón. Y es por eso que acá dice en el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Primero lo que me llama la atención en la segunda sección, hablando de esto del perdón, es que claramente podemos relacionarlo, ¿no?, con la oración del Padre Nuestro. Pero más allá de eso, lo segundo que vamos a ver, ¿no?, es que ¿cuál es el corazón que agrada a Dios cuando oramos? Y el corazón que agrada a Dios cuando nosotros oramos es el corazón que perdona, perdonando a otros como resultado del perdón de Dios, versículo 25 al 26. Ahora otras traducciones dicen, y toda vez que estéis de pie orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Fíjense que ahí habla en esa traducción diferente, hablando acerca de la actitud física, cuando estén de pie orando. Ahora quizás nosotros podamos estudiar y diferir acerca de cómo deberíamos orar de manera física, parados, orados, recostados, caminando, cuando estamos viajando, la actitud física en medio de la oración. Pero lo que a Dios le importa y lo que Dios ve, no es como nosotros estemos orando de manera física, sino como nosotros estemos orando y cómo está nuestro corazón detrás de la oración. Ahora él mismo dice que cuando oremos, puestos en pie, ¿no?, remarcando una actitud física, nuestro deber antes de esto es el perdón antes de la oración. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué me sirve a mí orar a Dios por mis necesidades y por las necesidades de otros cuando en mi corazón no he podido sanar, perdonar, olvidar aquello que alguien ha dañado o ha hecho en mi pasado? Todo por cuanto ore de esta manera, con este corazón, resultaría en vano. Ahora, primero lo que deberíamos hacer quizás es poder realizar un análisis acerca de la actitud física cuando estemos orando. Si es correcto orar de pie, de rodillas. Pero esto no es el punto acá, hermanos. Lo central, y el punto central en esto, es el corazón. Es la actitud del corazón y de la mente. Si nosotros realmente, en el pasado, hemos perdonado aquellas cosas que nos han hecho. Por eso Jesús habló acerca y constantemente, ¿no?, acerca del perdonarnos unos a otros. Porque Jesús lo que nos está enseñando acá es que no solamente la oración es el producto de una fe, es el resultado de una fe verdadera, sino que también el resultado de una fe verdadera en Dios es que nosotros hemos perdonado las ofensas que han hecho con nosotros. Porque quizás podemos leer el versículo 25 y 26, pensando que de la siguiente manera, ¿no? Leemos, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No está diciendo que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. El significado detrás de esto es causa y consecuencia, ¿no? Es que, en realidad, ¿cómo nosotros vamos a perdonar a otros si realmente no hemos experimentado el perdón en nuestras vidas?
El significado detrás de este mensaje es ese, que nosotros manifestamos que hemos nacido de nuevo cuando perdonamos a otros, cualquiera sea la ofensa. Ahora, ante esto, ¿no? Nos preguntamos, antes de orar, y antes de cualquier oración por necesidad o de adoración o de agradecimiento a Dios, ¿estamos perdonando a otros? ¿Hemos perdonado lo que nos hicieron y hemos sido capaces de perdonar lo que nos hicieron y las ofensas que hemos recibido en el pasado? Si acaso todavía hay rencor, falta de perdón o raíz de amargura en nuestro corazón, nuestro deber es orar por quienes no hemos podido perdonar. ¿Con qué propósito? Para que Dios nos guíe en el proceso del perdón. Porque claramente a muchos hermanos el perdón les puede resultar algo inmediato, pero a otros les puede resultar como un proceso. Y cuando estemos orando, recordemos quiénes nos han dañado, no con el propósito de recordar en un sentido negativo, sino con el propósito de orar por ellos, con nombre y apellido, para poder tener un corazón perdonador y así imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que ha recibido ofensas en esta tierra de manera increíbles. Y aún así, Él estando en la cúspide de su sufrimiento en la cruz, Él lo que hizo fue perdonar. Porque incluso Él estando en la cruz, sufriendo, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene una fe verdadera en Dios, no como la religión lo está mandando acá, y como la higuera que no ha sido capaz de producir fruto. No solamente ora con un corazón dependiendo del Padre y humillándose delante del Padre, sino que perdona. Perdona. Ahora la religión vana y una religión hueca, ¿no? Como todas, descansa en el activismo, vacío, sin sentido, haciendo las cosas por hacer, no creyendo ni confiando verdaderamente en Dios. Cristo, al derrumbar esta religión carente de fruto, lo que hace es establecer el camino correcto para llegar a Dios. Debemos confiar con una fe ciega en este Padre dadivoso y perdonador. Me encanta porque finaliza este aspecto de tener fe en Dios, no solamente con la oración, sino con el perdón de Dios. Porque dice claramente que nosotros debemos perdonar de la misma manera en que Dios perdonó y perdonará nuestras ofensas. Ahora, esta fe verdadera es la que se manifiesta en la oración diaria cuando recurrimos a este Dios. Ahora, reuniendo todo esto lo que venimos estudiando y aprendiendo sobre la higuera estéril del versículo 12 al 14, ahora sabemos que claramente, ¿no? Hay una infractuosidad provocada, obviamente, y que provoca un juicio de parte de Dios. Aparte de esto, nos damos cuenta de que la fe genuina desemboca en una actitud que ora, en un creyente que ora de manera constante. Y por eso esta fe lo que hace es inspirar una confianza sólida, está arraigada en las promesas de Dios. Y finaliza en el versículo 25, ¿no? Y culmina en el amor, que habla acerca de un espíritu que perdona, acerca de una persona que perdona, porque verdaderamente ha experimentado el perdón de Dios en su vida. Amén. Hermanos, viendo cómo hemos recorrido este capítulo 11 y cómo va a finalizar la semana que viene, nos examinamos si realmente estamos viviendo una vida de religiosidad o si realmente estamos viviendo una vida con fe en Dios, una fe verdadera. Si estamos viviendo en el activismo o si estamos confiando verdaderamente y plenamente
en este Dios perdonador, soberano y dadivoso. Oramos.